tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un gran tema y que va enfocado a un tema jurisdiccional, a una cuestión legal, pero para poder entender algunos términos que ya muchos como contadores, como profesionistas y tal vez que en nuestra etapa formativa hemos escuchado mucho estos términos y hay veces que me ha tocado ver que inconscientemente los llegamos y los utilizamos de manera indiscriminada y hay veces que no los logramos entender realmente la naturaleza de cada una de estas. Por esto, y como lo hemos tratado de hacer en diferentes ocasiones, pues traemos gente que sabe del tema y gente especialista, gente experta en el área para que nos lo pueda explicar de manera muy sencilla. Nuestro tema del día de hoy es referente a la cuestión de las tesis, contradicción de tesis, jurisprudencias, para poderlas entender de una manera muy sencilla. Y para esto, bueno, pues el día de hoy tengo un gran amigo que lo conozco de hace algunos años. Tuve también la fortuna de conocer a su papá. Es una persona que he admirado mucho, tanto padre como a hijo. Hemos tenido también ya algunos años de estar conviviendo en la práctica profesional, también en la vida colegiada. Nada más que sin decir más, estamos hablando que pues él está dedicado, es licenciado en Derecho, está en la práctica del Derecho y yo como profesionista he aprendido mucho de él y de los comentarios que he tenido la oportunidad de conocerlo en el transcurso del tiempo. Él es mi gran amigo Agustín Durán. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto, gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Oye, Agustín, un poquito lo que decía en esta cuestión de este antecedente para poder involucrar en lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Pues habla de estos términos que muchos de ustedes como abogados los manejan y es más, hasta hay veces que nosotros tenemos que estar aprendiendo de este tipo de tesis si sale una contradicción, pero muchas veces, como lo decía, se maneja indistintamente y creo que muchas veces hasta mal aplicados dentro de nuestra profesión, tanto como abogados como contadores, que creo que el día de hoy que el enfoque que le vamos a dar es para poder entender esto. Entonces, pues no sé si te quieras comentarnos algo como un antecedente de qué es la corte, las tesis, qué es lo que nos podrías decir ahí, Agustín. Bueno, en relación con este tema, es un tema muy importante porque una tesis o jurisprudencia lo que hace es que es un órgano jurisdiccional, emite ciertos criterios, ciertos lineamientos, ciertas interpretaciones de la ley y a partir de esta interpretación pues, resulta aplicable para los órganos de menor jerarquía. No me gustaría que la plática fuera muy técnica, a veces más bien con palabras lisas y llanas. Y pues básicamente en específico el tema que hoy voy a platicar sí me gustaría hacer la acotación que es en relación a las tesis o jurisprudencias que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación. También, con independencia de eso, los órganos locales, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, también puede emitir, por ejemplo, sus tesis o jurisprudencias, pero única y exclusivamente le serán aplicables a las propias salas del tribunal. En cambio, estas jurisprudencias o tesis que emite la Suprema Corte de Justicia, las salas, los tribunales plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, dependiendo de la jerarquía, pues le serán aplicables a los órganos de menor jerarquía, ¿no? Inclusive a los tribunales administrativos de los estados y de la Ciudad de México. Ok, en este orden de ideas, como dices, Agustín, es separar lo que sería una cuestión muy estatal, de cuestiones de los estados que pudieran tener su propia gobierno y que tiene sus propios medios y recursos para poderte defender y también la autoridad poder interponer algún recurso contra particulares, algún contribuyente en tema local, hablando si lo enfocamos con un tema fiscal,
pero lo que deberíamos de estar ahorita atendiendo y lo que vamos a estar platicando en la charla del día de hoy va a ser del tema federal, lo que Correcto. serían, lo que llegamos a conocer como recursos que van directamente como los amparos directos o indirectos que van a ir a la cuestión de la Suprema Corte y que también en tema de colegiados también los vamos a estar teniendo y ese es el parámetro con lo que sí me gustaría iniciar es de todos modos esta figura que dices a nivel federal pues estaremos hablando que se divide en dos organismos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, básicamente hay varios niveles, ¿no? Como lo ves, un sistema de control, porque al final del día el Poder Judicial Federal, uno de los tres poderes de la Unión, tiene un sistema precisamente para hacer interpretaciones de la ley y que finalmente los tribunales colegiados o la Corte sean los que tengan la última palabra en cuanto a la interpretación de especialidad, leyes fiscales, y no se quede esto atorado en un nivel local, donde, por ejemplo, yo acuda a reclamar cierto acto de autoridad, digamos, un impuesto predial, ¿no? El cobro de un impuesto predial, y que se atore y se quede atorado esa interpretación solo a nivel local. Por eso, tanto a través de un amparo directo o a través de un amparo indirecto donde se hace directamente la interpretación de la ley, pueda ser finalmente los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito o la Suprema Corte de Justicia actuando en pleno en salas, quienes tengan la última palabra en cuanto a la interpretación constitucional, es muy importante, de cierta norma o su aplicación en cierto acto particular. Ok, entonces enfocándonos un poquito y eso digamos que te podrá dar también una pauta para que nos los puedas explicar. ¿Sí? La Suprema Corte que se divide en dos salas y la cuestión del pleno son cinco integrantes en cada una de las salas y cuando se va al pleno son los 11. Normalmente Correcto. queda con innúmero impar para efectos de que alguien pudiera tomar la última decisión y tuviera algún voto de calidad ya sea que la preceda cada una de las salas o la Suprema Corte. Y si no mal estaría yo analizando la información, estas van con mucho de tema constitucional, porque como lo estabas ahorita comentando, al estar los tres poderes, pues bueno, el poder legislativo es el encargado de hacer las normas, las leyes, los seguimientos, el poder ejecutivo es de ejecutarlas, nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de acatarlas y también nos dará la cuestión de derechos y la Suprema Corte en cualquier discrepancia entre particulares o entre la autoridad, pues va a ser la que va a entrar y va a decir cuál es la postura y ahí es donde dices que hay una cuestión de una interpretación de las leyes, porque estamos hablando que hay leyes antiguas, leyes nuevas y aparte diferentes formas de analizar la cuestión de las leyes. ¿Sería correcto? Sí, correcto, correcto. La Suprema Corte puede funcionar en pleno, 11 ministros, en salas con 5, y pues la jurisprudencia se puede realizar, se puede formar, ya sea por reiteración, 5 sentencias en el mismo sentido, por ninguna en contrario, resueltas en diversas sesiones y por una votación mínimo de 4 ministros, si es en salas, y de 8 ministros, si es en pleno. No solamente la Corte puede emitir jurisprudencias, ya sea en pleno o en salas, sino también hay una figura local, digamos, de reciente creación, que son los plenos de circuito, ¿no? Los circuitos se van formando, vaya, en palabras lisas y llanas, atendiendo a la ubicación en la que se encuentran en los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es el primer circuito y entonces el pleno de circuito de la Ciudad de México resolverá las controversias que se susciten entre sus tribunales colegiados de circuito. Si un tribunal colegiado llega a tener un criterio y otro diverso, digamos, el primero tiene un criterio
y el segundo tribunal colegiado de circuito tiene otro criterio, se puede solicitar que el pleno de circuito resuelva esta contradicción de tesis y que, derivado de esa solicitud de contradicción, se emita jurisprudencia, la cual será aplicable a todos los tribunales colegiados de ese circuito. Así es como funciona. Oye, Agustín, entonces un poquito en algunas pláticas o charlas se llega a manejar criterio de la corte o criterio de algún tribunal, ya sea Sí. colegiado de circuito o del tribunal fiscal y administrativo, como se llame en diferentes tiempos, porque también ha cambiado la cuestión de sus nombres. Ok, Sí. como un criterio, entonces estaremos hablando que yo me llego, hago una demanda, hago un amparo, me voy a la cuestión de una defensa y al llegar a una resolución por parte de estos tribunales, de la corte, de las salas, de los colegiados, va a dar una sentencia y me va a dar a favor o en contra. Eso es lo que conoceríamos como criterio de la corte. Puede ser, porque hay que diferenciar entre sentencia y un criterio o una tesis, ¿no? Sentencias, cada vez que vamos a un procedimiento jurisdiccional, tiene que haber un pronunciamiento por parte de un tribunal, de un juzgado, de la corte, de las salas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber, pero ya para que haya una tesis o criterio, el tribunal que resuelva debe considerar que es de importancia o de trascendencia. Y esas son las que generalmente, es algo discrecional, el tribunal considera que tiene tal trascendencia e importancia que ordena su publicación. Una vez que se emita la tesis o el criterio, se envía a el órgano encargado de la publicación en el Semanario Judicial de la Federación, y entonces ya es cuando se le dará publicidad y entonces será el momento en el cual sea considerado como una tesis o un criterio. Si solo tienes una sentencia que a lo mejor no se le dio publicidad, pues lo que puedes tener es que tienes una sentencia con un criterio favorable a tus intereses, ¿no? Pero hasta que no haya publicidad, digamos que no hay tesis, no hay un criterio que ya se le haya dado publicidad, vaya. Ok, entonces, por ejemplo, en este supuesto que yo voy a una cuestión de un amparo y fue favorable para mí y por ser tema de importancia lo publican para que al final de cuentas sea de aplicación estricta para las autoridades y esa es la que llegaríamos a conocer como tesis aislada, ya que solamente sería una resolución favorable para una, pero le está dando tanta importancia a la resolución de los magistrados, que al final de cuentas es una aplicación para las autoridades y en mi caso podría yo, en otro caso que pudiera tener como abogado o en otras circunstancias similares de otro contribuyente, poder acogerme a esta tesis aislada, ya que fue una cuestión de un ministro que hubo un análisis que tienen ahí al respecto. Correcto, correcto. Mira, generalmente siempre se van a formar tesis cuando son temas de constitucionalidad, interpretación de una ley, ¿no? No un caso concreto, digamos, como que a X empresa yo le determinó un crédito fiscal, se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le resuelven y le dictan sentencia y ya. O sea, ahí ya, digamos que se acaba, se muere, y el tema, digamos, pudiera ser de relevancia, pero como es de un caso particular, pues al que le beneficia es el particular y oye, yo tengo mi sentencia, gané, excelente, ¿no? Pero digamos, cuando hay un tema ya de constitucionalidad de leyes, como la norma es de aplicación general, pues ahí sí hay siempre un interés por parte del juzgado, del tribunal colegiado, etcétera, etcétera, de que se emita una tesis, un criterio relevante y generalmente por disposición de la ley de amparo, quien finalmente resuelve sobre la constitucionalidad de una ley es la Suprema Corte de Justicia, siempre, siempre. Hay algunas excepciones en casos locales, ¿no?
Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Se va a mandar a la corte y será la corte la que finalmente emita un criterio, una tesis aislada o por parte del colegiado, la cual, si todavía no hay jurisprudencia, la puedes utilizar a un caso que estés litigando, que estés tramitando y que te sea aplicada ese criterio sin que sea obligatorio, porque recordemos que es solo obligatorio cuando hay jurisprudencia. Ok, entonces para poder ahora explicar la cuestión de la jurisprudencia, si entiendo, serían sentencias que todavía posiblemente no me esté generando algún criterio o alguna tesis aislada y aunque me lo generara, estamos hablando que son 5 casos muy similares y dan diferentes magistrados, diferentes jueces, dan la resolución muy similar en todos los casos por el planteamiento que se está desarrollando y al generar los 5 casos en el mismo sentido, en el éxito, ya ahora sí se generaría la famosa jurisprudencia. Correcto, correcto, sí, como lo indiqué al principio, puede ser la jurisprudencia emitida por el Pleno, por las salas, por los plenos de circuito y efectivamente son 5 sentencias en el mismo sentido por ninguna que las interrumpa. Si hay alguna que las interrumpa, si hay alguna sentencia, criterio en contrario, otra vez se tiene que volver a dar inicio a todo este procedimiento para que sean 5 sentencias en el mismo sentido por ninguna en contra. Realmente cuando se resuelven temas de constitucionalidad, pues llegan en paquetes, en miles, cuántos ejemplos hemos tenido de amparos masivos, entonces llegan en masa estos asuntos y en una sesión pues se van a ver 4 o 5 o 10 asuntos del mismo tema, ¿no? Entonces, en esas sesiones, pues generalmente lo que pasa es que se van a resolver con el mismo criterio, el mismo tema de fondo, y entonces pues lo que te va a dar justamente es una jurisprudencia o reiteración. Empieza a salir el mismo asunto, quienes votan a favor, tales, tales, tales. Oye, en los demás asuntos, cuando se vota igual, pum, ya tienes ahí tu jurisprudencia. Y más de los últimos años, y estamos hablando que tal vez sería un periodo casi de ya unos 20 años, cuando han sido ese tipo de juicios o de amparos masivos, los concentran en una sola sala para que no Correcto. diferentes magistrados o tema de jueces estén hablando de diferente forma. Entonces todo lo concentran y casi pues, no sería muy raro que una misma persona dé 2 criterios Correcto. diferentes en 2 diferentes casos, ¿no? Entonces creo que también es algo que el tema del orden judicial también se ha puesto las pilas con ese lado, también para no estar haciendo tardado los procesos de resolución y que también sea costoso tanto para los contribuyentes, el privado, las autoridades y también para el tema judicial. Ok, entonces también nada más ahorita hacer la precisión que decías, tesis aislada no es de obligación, la jurisprudencia ya será de manera de aplicación estricta para la autoridad. Y el otro término que se llega a manejar ahí, Agustín, es cómo aplicaría la cuestión de la contradicción de tesis. Bueno, aquí nada más déjame hacer una aclaración, Rodrigo. La jurisprudencia es obligatorio para los órganos de menor jerarquía dentro del Poder Judicial y también para los órganos, los tribunales locales, estatales o locales. La autoridad como tal, no, aunque parezca absurdo, no tiene la obligación de observar la jurisprudencia tenis, pero evidentemente en el momento en el que un asunto se vaya a litigio y lo resuelva algún tribunal, incluso administrativo, tendrá la obligación de observar la jurisprudencia. ¿Y Digamos qué que me sería, preguntas? Me perdí un poquito en tu pregunta. sí, sería entonces la carta mágica que pudiéramos tener como particulares por cualquier cosa a sacar esa jurisprudencia. Correcto. La pregunta que te decía, Agustín, es la contradicción de tesis. La contradicción de tesis. Ok, la contradicción de tesis puede ser que en las salas de la corte, y justamente el ejemplo que ponía, voy al caso, tu ejemplo, es que una sala tuviera un criterio y otra sala tuviera otro criterio. Entonces ahí para no crear confusión, un estado de incertidumbre,
se resuelve que hay una contradicción de tesis y será el Pleno, la Suprema Corte de Justicia actuando en Pleno, quien resuelva esos criterios contrarios entre las salas. También, como te comentaba, pudiera existir contradicción entre los tribunales colegiados de circuito. Y entonces, para desahogar un poco las cargas de trabajo de la Corte, justamente se formaron estos tribunales plenos de circuito, quienes van a resolver dentro de su propio circuito las contradicciones que haya dentro de los tribunales colegiados que conforman el circuito. Los plenos de circuito no es otra cosa, Rodrigo, que los magistrados que forman los tribunales colegiados se juntan todos y se ponen a resolver y a votar sobre las contradicciones que hay entre esos tribunales colegiados que competen en ese pleno de circuito. Aquí también me gustaría hacer nada más la precisión, y si es que estoy en correcto, lo que está diciendo es a nivel de colegiados, a nivel, déjame ponerlo así como intermedio, porque la cuestión de que se puso muy famosa hace unas cuantas semanas de la resolución de que si se podía o no poner una consulta dentro de las elecciones para ver si se puede o no ir contra los expresidentes, y que fue publicitado en tema de Facebook y todos los ministros, ellos son de la Suprema Corte. Estamos hablando que es tema constitucional, y lo que estás diciendo es más nivel como que tema administrativo, ¿no, Agustín? Bueno, los tribunales colegiados de circuito se forman para que resuelvan en primera instancia temas de amparos directos, amparos indirectos en revisión. Digamos, generalmente ¿qué pasa cuando la Corte emite una jurisprudencia? Pues ya no va a ser necesario que todos los asuntos vayan y se resuelvan en la Corte. Imagínate cuánto tiempo se perdería en que la Suprema Corte resolviera todos y cada uno de los amparos interpuestos. Entonces, lo que se hace por temas de acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, los asuntos ya se van a los tribunales colegiados, y el tribunal colegiado será también, dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, un nivel inferior al Pleno y a las salas de la Suprema Corte de Justicia, quienes tienen esta facultad de resolver también sobre temas de constitucionalidad de leyes en atención a la jurisprudencia ya emitida. Y también pues resolverán los casos, los amparos directos, donde subsista un tema de legalidad o constitucionalidad en el caso concreto donde a un particular, digamos, se le haya aplicado dentro de digamos, por poner un ejemplo, un crédito fiscal, una norma que se estime inconstitucional. Entonces, en el tribunal colegiado lo que se puede analizar es tanto la legalidad de ese acto, la interpretación que está haciendo la autoridad en cuanto a la determinación, al rechazo de una deducción, como en su caso también pudiera hacerse valer la constitucionalidad en la cual la autoridad se basó para emitir ese acto. Es decir, la ley aplicada al caso concreto se puede solicitar que se analice también su constitucionalidad en el tribunal colegiado. Y entonces, en una cuestión jerárquica como lo estás manejando, digamos que a nivel de colegiados se pueden analizar leyes, no solamente sería caso exclusivo, y en la Suprema Corte sería el tema de la Constitución, también poniéndole un poquito de jerarquías. Y si nos vamos a un recurso administrativo que se presenta con la misma autoridad, es para solucionarlo, digamos que en casa. Y también existen órganos no jurisdiccionales como la cuestión de la PRODECON, que aunque ya tenga pocas facultades el día de hoy, o se pueda ver que cada vez está muy limitada sus facultades, pues estaríamos hablando que sigue, y también podría ser una cuestión de una ayuda a un tema administrativo de amparos y todo, pero que es fuera de un tema jurisdiccional. Estamos hablando que es un interventor, es un intermediario, es algo que puede ayudar en los procesos para que no también se saturen todo
en el lado judicial. Aquí, Agustín, permíteme también decirle a la gente que nos está viendo, a invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de contenidos que creo que les puede ayudar y servir para poder tener algún entendimiento en temas de prevención de lavado de dinero, contables, fiscales, de tema de derecho. Creo que el contenido que tenemos o que estamos subiendo, creo que puede ser de gran valía para ustedes y que también nos proporcionen un like a la página de Facebook. Estamos subiendo 2 diferentes contenidos en el cual creo que podemos estar ayudando a formar esta comunidad de intercambio de información que creo que les puede llegar a servir. Oye, Agustín, entonces, ahorita como lo estamos planteando, la cuestión del tema sería, tengo lo que serían sentencias, tengo lo que serían las tesis aisladas, tengo contradicciones de tesis y tengo la cuestión de jurisprudencias. Pero también por ahí hay otro término que también llegamos y lo manejamos, que son los famosos laudos. ¿De esos qué son? Mira, laudos, básicamente, ahorita que me vienen a la mente, pueden ser dos. A las sentencias en materia laboral se les llama laudos y es el nombre con el que conocen en Designo. materia laboral, ¿correcto? O también los laudos arbitrales. Laudos arbitrales, esto más bien funciona entre particulares. Ahorita me está enfocando más en cuanto a los casos que mencionaba, cuando es entre un particular y la autoridad. Pero digamos, dos personas, un arrendador y un arrendatario, firman su contrato de arrendamiento, pero pues ya para no ir a juicio, ante un juzgado del arrendamiento, ellos se ponen de acuerdo en el propio contrato de que sus diferencias se resolverán a través de un arbitraje. Entonces, en vez de ir ante un juez, acuden ante un mismo particular, pero que tiene la facultad de decir el derecho, también de resolver una cuestión jurisdiccional. Y en ese caso va a emitir un laudo, va a emitir un laudo. Y ese laudo, lo que las partes acuerden y lo que se haya resuelto en el mismo, tendrá fuerza de sentencia. Nada más que ahí lo que se va a solicitar es que en caso de que uno de los particulares no quiera acatar lo que se resolvió en el laudo, se envía a un juez para que lo haga efectivo. Pero es básicamente, eso es lo que debe entenderse por laudo. Ok, entonces, pues bueno, con este orden de ideas creo que hemos entendido un poquito el sentido de las palabras que llegamos a utilizar y creo que los momentos en que podríamos estar ejerciéndolas, dependiendo las circunstancias en las que estemos. Lamentablemente al llegar a un tema jurisdiccional, pues quiere decir que traemos un problema de criterios con parte de la autoridad principalmente. Pero bueno, pues el chiste es también poder entender, porque hace ratito lo decías, la publicación de ciertas tesis aisladas o el tema de jurisprudencias, pues hay publicaciones que la misma corte o los colegiados pues andan haciendo las publicaciones y luego llegan a ser muy novedosas o llegan a ser muy importantes la cuestión de sus publicaciones, porque hay muchos temas que se puedan estar utilizando este tipo de tesis. Y también en algo que he aprendido de la cuestión de los abogados es que hay algunas tesis, hay algunas jurisprudencias que ya tienen muchísimos años y aunque haya cambiado la cuestión de la ley, puede ser que sean aplicables todavía y el chiste es conocerlas para poder tener, como les decía, una carta bajo la manga cuando podamos tener o podamos estar enfrentándonos con la cuestión de la autoridad. Agustín, ¿algo que creas que todavía falte de hablar del tema? No, pues nada más que es principalmente, yo creo que la función más importante del Poder Judicial, ¿no? Decir el derecho, interpretar y que pues sí, generalmente cuando haya un tema de interpretación no numérico, sí es conveniente primero hacer la búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación para ver si ya hay un criterio, porque si no, pues no se puede tener la mejor teoría posible, pero al final del día, si ya hay un criterio, pues que tú mismo ya sepas que vas a ir en contra de ese criterio
que bueno, que en caso de litigio, que en caso de que la autoridad llegara a tener justamente el criterio que está sustentando en la tesis o jurisprudencia, pues que ya sepas que al momento en que se pudiera ir a juicio esa situación, pues que ya la propia autoridad pudiera hacer valer ese criterio, ¿no? Y al revés también, ¿no? Que a lo mejor tienes un criterio que te beneficie y pues hay que buscarlo y aplicarlo y, pues también ir de la mano del abogado. Siempre la relación entre contadores y abogados es de suma importancia desde mi punto de vista porque el abogado también va a saber darle una interpretación exacta, diferente a la tesis o jurisprudencia y va a saber perfectamente en cuál es el momento idóneo para hacerla valer. Oye, Agustín, y creo que también el comentario que ahorita estás diciendo y lo voy a tomar es estar cerca con la cuestión de los abogados. ¿Por qué? Porque hay veces que como contadores, como administradores, pensamos que es muy fácil incorporar todo este tipo de procedimientos cuando hay veces que los plazos son muy importantes y hay que saberlos, que si es cuando es una aplicación de la ley, cuánto tiempo tengo, o si tengo que demostrar el perjuicio de la ley que me estaría dando, cuáles son los tiempos y también hacerlo de manera conjunta, como lo dices, para poder cuadrar los tiempos de cuándo es cuando tengo que incorporar algún tipo de amparo o si de plano la estrategia es mejor primero presentar un recurso administrativo, o sea, ir enfocando con un contexto de un asesoramiento integral para ver, creo que es la mejor solución con la cuestión de algún problema que se pueda tener con una cuestión de un litigio. Eh, de nueva cuenta, permíteme decirle a la gente que nos está viendo a que nos pongan comentarios, que los leemos y los tratamos de contestar. También que nos sugieran temas para poder traer y poderles platicar. Nosotros traemos especialistas expertos, como el día de hoy nos acompañó el licenciado en Derecho Agustín Durán, que también dentro de sus logros que ha tenido y también en alguna ocasión lo llegué también a platicar, pues bueno, tuvo también el segundo lugar del premio de investigación fiscal en la cuestión del Colegio de Contadores Públicos de México, en el cual también en su vida colegiada dentro del colegio, pues también ha logrado tener un avance y un crecimiento, justamente el compartir con los contadores y que al final de cuentas, bueno, pues también el tener ese reconocimiento de un premio de investigación fiscal, pues creo que también es de mucha valía y pues bueno, actualmente abogado de DMI Abogados. Agustín, muchas gracias por tu aportación del día de hoy, gracias por los contenidos que nos estás diciendo para poderlo aclarar y pues bueno, pues muchas gracias por el día de hoy. No, gracias por la invitación, Rodrigo, y quedamos a la orden para cualquier duda adicional que tengas tú o tu auditorio. Bienvenidos. De nueva cuenta, pues Agustín, pues muchas gracias, estamos en contacto, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.